Clases de milonga para parejas número 8. Y hoy veremos doble cruzadita, un movimiento a continuación de la clase anterior para avanzar en la pista. Seguime hasta el final. Sí, como ya sabés, hoy veremos doble cruzadita. Pero como ya es costumbre de esta sección, antes de contarte de qué se trata el movimiento, quiero aprovechar para compartirte información importante que contribuirá a enriquecer tu conocimiento sobre este género. En la clase anterior te conté sobre los orígenes del término milonga, uno que refería a la voz africana y lo definía como palabrerío, y otro que se refería a la voz portuguesa y lo definía como melodía larga. Sea como fuere, a lo largo de los años, la palabra milonga se fue empleando para definir diferentes cosas, tanto que posiblemente el significado de palabrerío y melodía larga ya sea desconocido hasta por muchos de los que bailan el género. Y el tema es que la palabra milonga se adentró a tal punto en el lenguaje urbano que de a poco se fueron sumando nuevas definiciones o significados. Y esto es lo que te quiero compartir en esta introducción, porque entre tantos usos, el más reconocido hoy remite a llamar milonga a los espacios donde se baila tango, vals y milonga, pero también a otras cosas que ya se encuentran insertas en el habla popular de Buenos Aires, aunque también en algunos otros países. Y te cuento esto porque si sos de Buenos Aires podés prestarle atención, y porque si no fueras de Buenos Aires difícilmente habrías de entenderlo, como por ejemplo a otro con esa milonga que solemos decir cuando consideramos que alguien nos está mintiendo o quiere embaucarnos. Habrá que ver cómo es esa milonga cuando se quiere decir que se está ante un asunto dudoso. Siempre la misma milonga, que alude a la cantinela, a la repetición molesta e importuna de algo. O parece que están de milonga, para referirse a un grupo que está de fiesta, pero que no necesariamente baila tango, vals o milonga. Ahora, si quisieras aportarme otro significado que se le puede asignar a la palabra milonga, déjamelo en los comentarios y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. Como te decía, en este video veremos doble cruzadita, que como bien lo define su nombre, se trata de un doble cruce de piernas que realizan tanto el varón como la mujer en forma simultánea. Vamos a repasar las cruzaditas que vimos anteriormente y luego avanzaremos sobre la doble cruzada. Como siempre, si quisieras ver una parte de estos ejercicios o del video en particular, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? Comencemos ya. Cruzadita. En esta primera parte repasaremos la base de la cruzadita. Se trata de un movimiento que consiste en crear un cruce forzado de la mujer mientras el varón cruza sus propios pies. ¡Veámoslo! Comencemos con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomados de los brazos. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. Desde esta posición, doble cruce con cambio de peso y repite el doble cruce. Veámoslo otra vez con más detalle. Desde la posición de pies juntos, pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. Paso al costado. Paso largo del varón que empuja con su muslo el muslo de la mujer y doble cruce con contacto de las rodillas y paso corto con doble cruce. Y desde allí retomamos la posición 3, pie derecho del varón adelante por lado abierto
y pie izquierdo de la mujer atrás. Y resolvemos como habitualmente. Nuevamente, salida, paso al costado, cruce forzado de la mujer con cruce del varón, repite y resolución. Observemos ahora el rol conductor. Realicemos un paso bien corto con pie derecho atrás, un paso más ancho que la mujer con pie izquierdo al costado, un paso largo con pie derecho adelante que contacte suavemente nuestro muslo con el muslo de la mujer para forzar el cruce y cruzamos con ella. Repetimos el cruce, avanzamos con pie derecho a la posición 3 y resolvemos. A medida que realicemos cada paso, mantengamos en todo momento nuestro torso paralelo al torso de la persona que baila con nosotros. Para resolver el movimiento, avancemos con pie izquierdo adelante, paso al costado y pies juntos. Practiquemos con música. Doble cruzadita. En esta segunda parte veremos la doble cruzadita partiendo de la cruzadita simple, un movimiento en el que el varón y la mujer cruzan simultáneamente con la otra pierna. Veámoslo. Comencemos con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomados de los brazos. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto con contacto de muslos y pie izquierdo de la mujer atrás. Desde esta posición, doble cruce con cambio de peso. Luego, pie derecho del varón adelante por lado abierto y pie derecho de la mujer atrás. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. Cruce del varón con pie derecho atrás y cruce de la mujer con pie izquierdo adelante. Y resolvemos como habitualmente. Veámoslo otra vez con más detalle. El varón empuja con su muslo el muslo de la mujer para producir el primer cruce y ambos contactan sus propias rodillas. Luego, paso corto del varón con pie derecho por lado abierto y paso corto de la mujer con pie izquierdo atrás. Paso largo del varón con pie izquierdo y paso largo de la mujer atrás con pie derecho. Y segundo doble cruce con piernas relajadas y contacto de las propias rodillas. Resolvemos como habitualmente. Observemos ahora el rol conductor. A medida que realicemos cada paso, mantengamos en todo momento nuestro torso paralelo al torso de la persona que baila con nosotros. Para resolver el segundo doble cruce, avancemos con pie izquierdo adelante mientras rotamos el torso mirando el hombro izquierdo de la mujer y crucemos atrás mientras rotamos el torso mirando el hombro derecho de ella. Démoslo desde el rol seguidor. Tras el primer cruce forzado, se concentra el peso en pie derecho. Luego, paso corto con pie izquierdo atrás, paso largo atrás con pie derecho levemente rotado hacia la derecha, y tras la rotación del torso del conductor, pivot del pie derecho y cruce de pie izquierdo adelante con cambio de peso. Y resuelve. Observemos entonces que la rotación de torso del varón indica el cruce natural. Practiquemos con música.
Como vemos en la cruzadita, la pareja avanza en la pista de baile sin salirse de su carril, además de economizar espacio con pasos cortos y bien marcados. Y te quiero compartir un dato más, pero antes déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato: cuanto más suave y precisa sea la rotación del torso de quien conduce, igualmente de suave deberá ser el cruce de quien sigue. Intentemos que al cruzar los pies nunca queden levantados ni separados de ser posible. Pero al fin, si bien cuidamos algunos detalles, tampoco olvidemos que esta es una danza popular. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.